Muy buenos días, niños. Hoy vamos a terminar de hacer este repaso de conceptos de economía para poder después entender mejor la unidad y el contenido de mercado laboral. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos entonces lo que era la economía, cuál era el problema económico, las posibles soluciones que se han establecido a través de modelos económicos? Los participantes de la economía, la familia, la empresa, el Estado, el sector externo y los roles que cada uno de ellos cumple. Hoy vamos a mirar el mercado y vamos a mirar entonces todo lo que sucede en torno a este lugar, espacio, punto de encuentro entre los demandantes y los ofertantes. ¿Qué es el mercado? El mercado se puede definir, como ustedes lo pueden ver ahí, como un proceso, como una forma de relación que hay entre compradores y vendedores de bienes y servicios, generando entonces una acción de intercambio. Un intercambio que en un principio era netamente de bienes, de productos, pero después, con los años, se fue generando entonces un medio para intercambiar que fue el dinero. Este punto de encuentro, en su manifestación mejor, puede llegar a ser perfecto porque tú estableces entonces una compra de lo que tú necesitas y de acuerdo a lo que consideras tú como precio justo, pero también el otro lado, que es el vendedor, puede vender sus productos a un precio que también él considera justo y que puede asumir el costo que tiene producir eso que él ha ofertado. Miremos entonces qué tipos de mercado existen. Existen varios tipos de mercado, según la importancia económica, pero también según su competencia. Según la importancia económica existen tres. Uno es el mercado financiero o de capitales. Básicamente es un mercado en donde se transan, se intercambian dinero, se intercambian seguros de vida, por ejemplo, o seguros contra incendio o contra accidentes, etcétera, bonos del Estado, acciones de empresas, créditos, etcétera. Es lo que nosotros vemos generalmente en las famosas bolsas financieras, ¿ya? Que van intercambiando y constantemente cambiando el valor de estos productos. Después tenemos el mercado laboral. El mercado laboral es un mercado donde las familias ofrecen su trabajo, ofrecen sus horas de trabajo, sus servicios. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, que vendría a ser el salario o sueldo. Y las empresas compran ya estos servicios, por lo tanto, demandan trabajo. No se olviden de esos conceptos. Después tenemos el mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios establece que es lo más común, ¿ya? El intercambio de distintos tipos de productos y servicios entre vendedores y compradores, entre familias que compran y empresarios que venden, ¿ya? Y este es lo que generalmente se considera como mercado, pero no es el único, como ustedes ya han visto. Aquí el dinero obviamente juega un rol muy importante porque es el medio de intercambio universal. Sigamos. También tenemos otro tipo de mercado, que es el mercado según la competencia. Este mercado, que ya lo vimos en primero medio, no es un espacio uniforme, único, ya no se comporta igual en todas partes del mundo. Por lo tanto, tenemos que distinguir distintos tipos de mercado. Y ahí tenemos entonces el mercado personal, el deprimido, los oligopolios, el monopolio, el monopsonio y el mercado perfecto. Miremos
en qué consisten cada uno de estos. Aquí tenemos entonces, empezamos con el mercado personal. El mercado personal es el clásico intercambio entre dos personas, uno que vende, el otro que compra. Lo bueno que tiene es que puede negociar un precio. Uno puede establecer un regateo en términos de precio, pero desde el punto de vista de la demanda y la producción no es conveniente porque es lento, es poco, es de cantidades muy pequeñitas, ¿ya? Y no genera entonces un elemento de trabajo más importante, una dinámica, una energía en la economía y en la sociedad. Y aquí tienen ejemplos comunes y corrientes. Después tenemos el mercado deprimido. El mercado deprimido es un clásico mercado que se da mucho en los pueblos más pequeñitos, en zonas más bien aisladas, donde cuesta llegar a una ciudad grande y poder eh, 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 mirar los productos, ver la diversidad, etcétera. Generalmente aquí los precios son altos, son más altos que en un sector más diverso, que en una ciudad, por ejemplo. Hay poca variedad de productos, ¿ya? Para las familias. Las familias no tienen muchas opciones para poder negociar un precio, porque en general son pocos los que venden, ¿ya? Para los vendedores también o productores no es tan conveniente porque su competencia se ve súper limitada. En general tienden a ponerse más bien de acuerdo con los precios a competir entre ellos, por lo tanto las ganancias tampoco son muchas. Después tenemos los oligopolios. Los oligopolios son bastante comunes en casi todas las partes del mundo y son transacciones, intercambios que se hacen entre unos pocos productores, ya, u oferentes y muchos compradores o demandantes. También se puede dar el caso al revés, que existan pocos compradores o demandantes y muchos oferentes o productores, ¿ya? Por eso se habla en plural de los oligopolios. En este tipo de mercado, los productores, para el caso que pusimos acá, dominan en general el precio. El que es poco, es decir, el que tiene el menor número, sea productor o sea demandante, es el que domina el precio de los productos o de los servicios. Acaparan en general productos de manera tal que empiezan entonces a manejar el precio de esto. Pueden, por ejemplo, guardar mucha producción en invierno para que el precio sea alto y después la van liberando en primavera y en verano para que el precio baje un poco y las familias en este caso no tienen muchas chances de encontrar el precio justo para ellas. Aquí tenemos varios casos. Uno de ellos es, por ejemplo, la Coca-Cola como industria, no como bebida. ¿Y por qué? Porque controla más del 70% del mercado de las bebidas artificiales. ¿Ya? Eh, Después tenemos los monopolios. El monopolio es un tipo de mercado donde hay un productor, ¿ya? O vendedor y muchos compradores. Este es tiende a ser muy castigado este tipo de mercado. A los estados no les gusta el monopolio porque el precio, la producción son controladas expresamente por el productor. Entonces las familias no tienen ninguna chance de encontrar un precio justo para su presupuesto. Antiguamente, porque ya en Chile cada vez hay una ley que prohíbe los monopolios, pero antiguamente la compañía de teléfonos de Chile, que con sus siglas CTC, ya fue la única empresa que tenía el servicio de los teléfonos y que además controlaba el mercado de los aparatos de teléfono.
Por lo tanto, las familias tenían que esperar larga cantidad de años para poder tener, por ejemplo, una línea telefónica en su casa. Y los precios los dominaba expresamente la compañía de teléfono. Por eso entonces se han hecho leyes, vuelvo a repetir, que impiden la creación de monopolios, aunque existen competencias monopólicas, que es distinto. ¿Ya? Después tenemos el monopsonio. El monopsonio es todo lo contrario al monopolio. Es el mercado en donde la transacción se genera entre un solo comprador y muchos productores o vendedores. Por lo tanto, quien controla los precios, quien controla también la producción de manera indirecta es él o la compradora, ¿ya? Y este adquiere obviamente ventajas muchísimo mayores en términos de la compra que tiene, porque obviamente los vendedores tratarán de entregarle los mayores beneficios para ganar, por lo tanto, la competencia en ese producto. Un ejemplo de esto es la industria del armamento pesado, como por ejemplo los tanques, los aviones de guerra, los barcos de guerra, que generalmente, ¿quién los compra? El Estado, porque en general son tan caros que un particular difícilmente los puede comprar o encargarlo. Entonces es el Estado a través de sus Fuerzas Armadas quienes compran esto. Por lo tanto, las empresas que existen de productoras, fabricantes de armamento, son las que le venden entonces a los distintos estados. Y después tenemos el famoso mercado perfecto. El mercado perfecto ya establece el momento, el lugar, entonces, en donde las transacciones se hacen a beneficio de ambas partes, es decir, de los productores o vendedores, por un lado, que tienen muchas posibilidades de vender sus productos a muy buen precio, y otro lado tenemos a las familias, que son las demandantes, que buscan los mejores precios, obviamente, para sus ingresos y van a encontrar, por lo tanto, mayor variedad y mayor posibilidades de comprar aquello que necesitan y al precio que pueden comprar. Tenemos entonces distintos tipos, por lo tanto, de mercados. Veamos entonces qué pasa en este mercado. Todos estos mercados imperfectos y perfectos tienen como punto común el dinero. Y veamos entonces qué es esto del dinero. Recordemos, el dinero es, por un lado, una unidad de cuenta. El dinero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene la importante función de otorgar un valor determinado a las cosas, que está expresado en una unidad. Le hacen pesos, en dólares, en euros, en yenes, etcétera. ¿Ya? De este modo se facilitan las transacciones, los cálculos financieros y se abren entonces las puertas al comercio porque todos entendemos cuál es el valor ya de un producto específico. Después también el dinero sirve para convertirse en un depósito de valor. Esto sucede ya cuando nosotros usamos el dinero como ahorro, ¿ya? Como capital para un negocio, por ejemplo, ¿ya? Y entonces aquí tenemos que el dinero pasa a ser en sí mismo, como tal, como producto, pasa a ser entonces apilable, acumulable, usable de otra forma que no sea solo para comprar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo acumulamos, lo juntamos, lo reunimos para poder generar entonces un proyecto a posterior. Después tenemos el dinero en su forma más común, que es el medio de pago o cambio.
que es la función más universal del dinero, que lleva entonces, que nos lleva a poder comprar una cosa y poder obtener entonces ganancias por el lado del vendedor o del productor, ya, que le permite entonces invertir en nuevos productos y ganar también para poder vivir ya ese producto. Y aquí lo tenemos entonces. Como medio de pago podemos usarlo como pago al contado, es decir, pagamos moneda sobre moneda, billete sobre billete, con dinero. En cheque también. El dinero también toma la forma de un cheque, ya, cuando nosotros pagamos con él. O podemos también tener la forma de una tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque se paga de manera automática de la cuenta corriente, por ejemplo, o de la cuenta de ahorro o vista que uno tiene en un banco determinado. Pero también el dinero toma, en su forma de pago, toma también otra forma que es el pago en crédito. ¿Cómo lo hacemos? Con las famosas y clásicas tarjetas de crédito, pero también lo hacemos con préstamos. Cuando se pide un préstamo en una institución financiera, lo que estamos haciendo básicamente es pagar ya algo, X cosa, con esto que nos prestaron, pero y después nosotros lo devolvemos con intereses. Y también lo tenemos en una forma bastante común también, que es la línea de crédito, donde automáticamente ya ponemos la tarjeta en un cajero automático y en vez de apretar débito, apretamos entonces línea de crédito. Y ahí obtenemos ese crédito rápido sin tener que presentar papeles al banco o a la institución financiera. Entonces, como vemos, el dinero tiene distintas funciones. ¿Estamos? Ahora, miremos entonces qué hacer cuando a una familia, a una empresa o al Estado, como le está pasando ahora, no le alcanza ese dinero para adquirir bienes. ¿Qué puede hacer? Puede tomar uno de estos dos caminos. Ahorrar, por un lado, ¿y qué es ahorrar? Es guardar un recurso, que en este caso es el dinero, para gastos futuros o imprevistos. ¿Estamos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos acumular? ¿Cómo podemos guardar este recurso? O disminuyendo nuestros gastos para poder entonces dejar libre una cantidad de dinero y guardarla, o podemos inmediatamente, apenas nos pagan, reservar entonces una parte del sueldo, por ejemplo, y guardarlo en una cuenta donde sea. Entonces, ¿dónde lo podemos guardar? Es decir, ¿dónde lo podemos ahorrar? En una cuenta de ahorro, que es lo clásico, es lo más clásico. Hoy en día no es muy conveniente hacerlo porque las cuentas de ahorro están dando muy poquito beneficio al ahorrante. También lo podemos hacer a través del ahorro previsional voluntario. ¿Qué quiere decir esto? El famoso APB o cuenta 2, ya que que tienen acceso todos aquellos que tenemos algún tipo de ahorro ya en las AFP. Estas cuentas de ahorro son bastante convenientes en términos de los beneficios que le entrega al ahorrante, porque entrega mucho mejores intereses y utilidades que las cuentas de ahorro bancarias. También tenemos el ahorro previsional obligatorio, que por ley, allá en la década del 80, en 1981, por ley se estableció que los trabajadores dependientes teníamos que ahorrar de nuestro sueldo de manera directa para nuestra vejez. Y después tenemos los depósitos a plazo, que en una época fueron muy convenientes, pero que ahora lamentablemente tampoco están dando buenas ganancias al ahorrante. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una forma. Es una forma obviamente mucho más lenta,
pero también beneficiosa porque evita la deuda. También tenemos, en muchos casos, que acudir a otro elemento o a otra forma, que es endeudarse. Cuando ya la situación es emergente, cuando hay una emergencia que no podemos generar un ahorro de manera rápida, tenemos que entrar en la deuda. ¿Y qué es la deuda? Es un compromiso financiero con una institución financiera de manera legal. Tú también te puedes endeudar con una persona, ¿ya? Pero eso no es legal, por lo tanto no tienes ninguna protección de la ley frente a los eventuales sucesos que puedan ocurrir. Entonces, lo óptimo es hacerlo con una institución financiera, o sea, le hace un banco, una financiera propiamente tal, una caja de compensación, por ejemplo, o una cooperativa. Ahí tienen muchos ejemplos de instituciones financieras. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nos endeudamos? Primero, la tasa de interés que está ofreciendo aquella institución financiera a la cual yo acudo a pedirle dinero, porque la tasa de interés es la que finalmente va a establecer cuánto vas a pagar, ¿ya? Porque tú no pagas solo lo que pides, pagas más de lo que pides. ¿Por qué pasa esto? Porque en general el dinero tiende a devaluarse, tiende a perder valor por la inflación. Entonces, tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir, la tasa de interés. Pero también tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, el valor total del crédito. ¿Por qué esto? Porque las instituciones financieras tienden a cobrarte intereses, un interés X, por ejemplo un 1,5, por ejemplo, de un préstamo que tú pediste, pero además a eso se le agregan ya otros gastos que se adhieren a tu cuenta, ¿ya? Como son los gastos administrativos, las estampillas, el impuesto, etcétera. Por eso entonces hay que saber, hay que preguntar, bueno, ¿cuánto va a ser el valor total del crédito o como se le conoce el CAE? Que es distinto al crédito con aval del Estado. ¿Ya? Coinciden en las siglas, pero no son lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las deudas más comunes en Chile, de acuerdo a los estudios que se han hecho? Las deudas más comunes son educación, especialmente educación superior, ¿ya? El automóvil, la casa, el crédito, el famoso crédito hipotecario que uno tiene que pedir porque las casas son un bien muy caro y que se deben pagar a muy largo plazo. También están todos los tipos de bienes de consumo clásico como un refrigerador, muebles, ropa, eh, teléfonos, tecnología, televisores, etcétera. Hay una amplia gama entonces de bienes que se compran a través de una deuda o con una deuda netamente bancaria donde tú vas, pides prestado tal cosa y vas y después a una tienda y pagas al contado, pero tú le tienes que devolver al banco, o como lo hacemos muchos también, que es ir a un centro comercial, a una gran tienda donde también hay crédito, una línea de crédito, y tú compras algo, pero con el compromiso de ir pagándola en determinadas cuotas de acuerdo al valor y obviamente al valor del producto, pero también a tus propios ingresos. Tenemos entonces dos, acuérdese, dos caminos con los cuales podemos adquirir bienes cuando no tenemos el dinero suficiente para hacerlo. Entonces, sigamos con eh, lo siguiente. ¿Sabías que en una encuesta que hizo el Banco Central el año pasado, hicieron una radiografía de la familia chilena y encontraron que el porcentaje de hogares endeudados se redujo de un 73% allá por el 2014
a 66% en el 2019, antes de la pandemia y obviamente antes del estallido social. También hay un aumento significativo de la acción de ahorrar. En Chile el ahorro es bastante bajo en relación a otros países del mundo que tienen tasas de ahorro muy grandes. ¿Ya? Esto sucede en general porque los salarios de los chilenos no son constantes, no son tampoco de, no son mucho, no son muy altos los salarios, son más bien salarios bastante bajos, por lo tanto las capacidades de ahorro son bastante mínimas. Pero a pesar de ello, ya se ha visto entre el 2014 y el 2019 se vio un mejoramiento en las condiciones de los salarios que se estabilizaron un poco más, gracias a Dios, y se elevaron un poquito, no mucho, pero eso ha permitido que muchas familias puedan ahorrar. También hay un mayor acto de ahorro que es el sistema de pensiones. Nosotros sabemos que el sistema de pensiones es un ahorro obligatorio para los trabajadores dependientes y actualmente también para los independientes. Por lo tanto, entonces nuestro mayor elemento de ahorro es justamente en las AFP. Y de ahí que las AFP sean un elemento súper dinámico, una especie de motor de la economía chilena, porque el ahorro que uno hace de manera obligatoria después es invertido en distintos sectores para dar mayores utilidades y que uno obtenga, por lo tanto, una mejor pensión en la teoría. También tenemos que el ahorro de los hogares representa en Chile el 7% del Producto Interno Bruto, el famoso PIB. ¿Ya? Es decir, de todo lo que se produce en Chile, sea productos y servicios, el ahorro se considera como un 7% de toda esa producción. Del total de ahorro de Chile, el 35% proviene de las familias. El resto es de las AFP y del propio Estado. El endeudamiento de los chilenos, gracias a Dios también, había bajado mucho antes del estallido social, del 63% al 55%. Lamentablemente, como ustedes ya saben, el estallido social generó toda una mini crisis económica que se agudizó profundamente con esta pandemia del coronavirus. Ahora, todo esto, ya, más el cambio climático, más los efectos que ha tenido la globalización en Chile, ha generado entonces un profundo cambio que cada vez es más y más acentuado en los consumidores, en las familias. ¿Por qué? Porque los recursos cada vez son más escasos, la población es cada vez mayor, por lo tanto, la presión sobre la naturaleza, la presión sobre los recursos naturales, la posibilidad de obtener estos bienes es cada vez más compleja y es cada vez más cara. Entonces eso ha llevado a que se hable de la necesidad de tener un consumo responsable y un consumo informado. Miremos entonces qué es qué. El consumo responsable se entiende como una conducta en donde se compra un producto o servicio no solo por su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, por el proceso, por ejemplo, de producción limpio que haga, la menor contaminación que produzca, o por ejemplo, que sea un comercio justo, que genere en los productores primerizos, por ejemplo, el productor de lechuga, genere tanta ganancia como en el que vende en el supermercado o en la feria esa misma lechuga a un precio distinto, que no use tóxicos, por ejemplo, o que no use trabajo infantil o que no genere trabajo esclavo. Ese es en fondo el consumo responsable. El consumo responsable tiene que ver también con esta lógica
de comprar lo que necesito, no todo lo que veo, no todo lo que se me antoja, sino lo que realmente se necesita, ¿ya? Y no caer en el famoso consumismo, que es comprar, 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 creyendo que necesitas, pero en la práctica tienes una acumulación de esos productos, por ejemplo, en tu casa y finalmente generas más basura, más contaminación y al final no estableces una justicia, un equilibrio en el mercado. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los celulares y la tecnología, con la ropa, pasa mucho, que uno se entusiasma con la última moda en pantalones o en zapatillas y compra cuando en la práctica no necesita comprar otro par de zapatillas más. También es muy importante bajo esta lógica del consumo responsable tener un consumo informado. Este consumo informado, ¿ya? Tiene la característica de que acentúa la conducta responsable porque te permite primero comparar los productos, el precio, los servicios, su calidad, qué tipo de garantías te pueden dar en el caso de que falle un producto, las tasas de interés que te cobran si tú lo estás comprando a crédito, el modo de cambiar, si tienes derecho a cambiar ese producto porque no te quedó, no te gustó o se echó a perder, ¿ya? ¿Qué leyes te protegen como consumidor, etcétera? Todo esto busca finalmente que eh, tú establezcas una conducta de consumidor responsable, ¿ya? Informado y que tiene claridad con los problemas que existen en el medio ambiente, por un lado, como por ejemplo la producción de plástico, las bolsas de plástico. Nosotros tenemos ahí buenos ejemplos de cómo el plástico, las bolsas de plástico, se generó toda una conciencia con respecto a ella y cada vez se usan menos, ¿ya? Porque contaminan extremadamente las aguas de mares, de océanos, de ríos, de lagos, además de contaminar la propia naturaleza en sí misma. Por eso entonces se busca que nosotros, adultos, niños, jóvenes como ustedes, generemos estas conductas de responsabilidad. En Chile, ya, estas conductas de responsabilidad tienen toda una política por parte del Estado de Chile, que va más allá de quien gobierna. Ya no tiene que ver con las conductas de un gobierno en específico o las políticas de un gobierno en específico, sino las del Estado de Chile. ¿Ya? Y el Estado de Chile, desde hace ya mucho tiempo, de varias décadas atrás, ha generado entonces una serie de instituciones que buscan enseñar, preparar y defender a los consumidores, enseñarnos cómo debemos hacernos responsables de nuestro consumo, prepararnos ya para ello a través de distintas campañas y defendernos cuando no se cumplen la publicidad, por ejemplo, o las condiciones de calidad del producto, etcétera. Miremos entonces cómo funciona esto. Aquí tenemos las instituciones en este diagrama y cuáles son ellas. Primero, la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica es la encargada de velar y defender la libre competencia, ¿ya? Es decir, de velar porque las empresas, ¿ya? Los vendedores, el comercio como tal, ¿ya? Que ofrece sus productos y sus servicios lo haga de acuerdo a las leyes de Chile.
Es decir, no establezca monopolios, por ejemplo, no manipule los precios a beneficio por ejemplo, un grupo de empresas, etcétera. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos tenido varios escándalos financieros de este tipo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se descubrió que las tres grandes cadenas de farmacias en Chile se habían coludido, es decir, se habían puesto de acuerdo para establecer precios a ciertos remedios y a ciertos productos que ellos vendían? Eso, por ejemplo, va contra la ley. ¿Por qué? Porque es una práctica monopólica, ¿ya? Pero no establecida por un solo vendedor, sino establecida por un grupo pequeño, en este caso de vendedores. Lo mismo ocurre y ocurrió con otras empresas, por ejemplo los pollos, que también estuvieron bajo la investigación de la Fiscalía Nacional Económica. También tenemos la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta superintendencia vigila, supervisa que las empresas bancarias y otras entidades como las cajas de compensación, por ejemplo, como las cooperativas de ahorro y préstamo, etcétera, ya resguarden a los depositantes. Porque nosotros acuérdense que ahorramos, ya, que tenemos ahorro en esto y en estas instituciones y por lo tanto no, de una manera, digamos, indirecta nos protegen, ya, haciendo que bancos y otras instituciones actúen de acuerdo a la ley. Y después tenemos una de las instituciones más cercanas a nosotros, que es el Servicio Nacional del Consumidor, que es la que básicamente no solo protege y promueve los derechos de los consumidores, sino también nos educa. En este caso, el Servicio Nacional del Consumidor hace una tarea realmente muy importante, porque a través de la educación, generalmente en la radio, en folleto, en publicidad, va haciendo para que nosotros aprendamos cómo comprar mejor, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos endeudamos para poder comprar algo que necesitamos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes como consumidores. En ese sentido, se ha hecho una enorme labor por parte del Estado, una labor que obviamente va a seguir existiendo por muchos años más, porque las generaciones más pequeñas tienen que ir aprendiendo todo, estos derechos y deberes que tenemos como consumidores. Es en estas condiciones y bajo esta realidad y esta circunstancia que vamos a ir trabajando entonces un elemento, que es el elemento del trabajo, que es un factor de producción al igual que la tierra y al igual que el capital. Nuestro objetivo entonces para la siguiente clase va a ser entrar entonces en el mercado del trabajo. ¿Cómo es este mercado? ¿Qué cosas de lo que hemos repasado en esta clase y en la anterior se pueden fijar para un elemento tan específico como es el trabajo? Entonces nos veremos la próxima clase. Que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.